Y estamos contentos, queridos, por este tiempo, por esta instancia, porque hoy sabemos que quizás afuera hay una expectativa de poder celebrar algo que muchas veces no todo el mundo entiende, pero que nosotros tenemos la dicha y la bendición de poder entenderlo. Y no es solamente un motivo para celebrar un día solamente, sino que es un motivo para celebrar toda la vida, de que aún sin merecerlo hubo alguien que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tenía una pequeña lucha en mi mente y en mi corazón de poder decir cómo puedo predicarle a los hermanos de Semana Santa sin desmarcarme de la serie que estamos viendo. Y el Señor trajo una revelación profunda que yo quiero invitarlo a que no perdamos más tiempo y vamos a verlo porque es algo muy importante. Lucas capítulo 22 del 39 al 46. Y nos vamos a dar cuenta de que toda la Biblia está conectada y todo habla lo mismo. Es como ver una saga grandísima de películas. Los que son más jóvenes me entenderán lo que digo. Es que cada película tiene un nexo una con la otra. Y aquí habla cuando Jesús fue al huerto de Getsemaní. Lo que el mundo, entre comillas, cristiano celebra el día de hoy, que es la última cena, antes de poder ser apresado Jesús y todos los episodios que ahí pasaron. Y habla acá y dice, luego acompañado por sus discípulos, ¿quién salió? Jesús. Salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Diga conmigo, monte de los olivos. Monte de los olivos. Ahí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y oró y dijo, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Diga conmigo, lo fortaleció. Lo fortaleció. Y oró con más fervor. Y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos. Los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza, dice la traducción nueva. ¿Por qué duermen? Les pregunto. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. O sea, hasta el capítulo de ahora nos habla de despertar. Diga conmigo, despertar. Despertar. El domingo pasado veíamos la necesidad de poder despertar. Despertar es una decisión que nos acerca a Dios, es una decisión que va en contra de la corriente de este tiempo. Despertar es una decisión que nos lleva a ser más radicales en nuestra decisión con Dios. Y no estoy hablando de ser talibán espiritual, estoy hablando de poder acercarnos más a Dios entendiendo el contexto de los tiempos y poder ser como Cristo. Eso es ser radical. Hace casi 30 años hubo un hombre mexicano con lentes que cantaba Señor, hazme un radical, como el águila volar, no quiero revolotear, Señor, hazme un radical. Y cantaba a la gente y yo en ese tiempo cuando veíamos y teníamos la pila de cassette y en ese tiempo, se me va a caer el carnet en esto que digo, veíamos y escuchábamos esa canción. Muchas veces uno en su niñez y en su inmadurez cantaba cosas que muchas veces no entendía el contexto, no entendía la letra y llegaba y las decía. Y yo pensaba que la cantaba porque existía un nexo en Señor, hazme como las águilas, pero al final la canción habla de ser radicales. Y cuando habla de la radicalidad, habla de algo que es importante que nosotros podamos abrazar. Una, poder estar procurando constantemente estar cerca de Dios. Y la segunda es constantemente renunciar a nosotros para decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el ejemplo que Jesús dio, sobre todo ahora en este día Jueves Santo, donde podemos discernir y entender que es un jueves para poder decir gracias, Señor, porque tu sacrificio nos ha dado vida, nos ha dado esperanza, ha renovado nuestras fuerzas, ha levantado nuestra mente, ha dado gloria a nuestra vida, nos ha hecho compartir de tu mesa aún sin que lo mereciéramos? ¿Cuál es el mensaje de Dios antes de fallecer, antes de morir en manos de los romanos e ir a la cruz por toda la humanidad? Es decir, levántense y oren para que no cedan
ante la tentación. ¿Sí? Estaba leyendo unos escritos, una Biblia que me ha sido de mucha utilidad hace un tiempo para poder armar mis devocionales, y salió un comentario que decía que la mejor transliteración de ese momento, cuando dice levántense y oren para que no cedan, habla respecto de decir lo siguiente: levántense y oren para que no caigan en tentación. La Reina Valera dice para que no entren en tentación. Hay una diferencia semántica en eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos entramos en tentación, todos tenemos tentaciones todos los días, queridos hermanos. Todos somos afectados y atacados en nuestras áreas débiles. Y la noticia grande es que todos, por muy espirituales que parezcamos, todos tenemos áreas débiles que el diablo trata, y la carne también trata de infectarnos y trata de hacernos caer. Pero hay una diferencia enorme entre ser tentado y caer en la tentación. Entonces, Jesús dijo: ¿quieren la solución para poder salir victoriosos? Oren. Oren. Sigan orando, manténganse, levántense y oren. Y ahora quiero darle un pequeño armamento en esto. ¿Qué fue lo que mantuvo a Jesús firme aún ante las amenazas de muerte que él tenía y ante una muerte próxima que iba a suceder en la cruz? Fue la firmeza en determinarse y en decir: aún en los momentos más complicados de mi vida, yo me voy a mantener orando porque necesito tener una relación con Dios. ¿Sí? Entonces esa es la invitación que Jesús nos hace. Si bien es cierto, aquí en el texto hay una especie de reclamo en cuanto a los discípulos, y les dijo: ¿por qué siguen durmiendo? Estaban a tiro de piedra. Se habla dentro de los eruditos, dice que no excede los 5 metros el tema del tiro de piedra, depende de la fuerza de la persona claramente, pero estaban a una cercanía. Y mientras los discípulos, imagínense la escena tan triste, que mientras Jesús estaba orando fervientemente y vino un ángel y lo fortalecía, los discípulos estaban a visualización y estaban durmiendo. Entonces estaban en cualquiera los discípulos. Sin embargo, Jesús estuvo ahí, y la palabra del Señor a mí me sorprende porque dice que más Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No miró quién lo acompañaba, no miró o no se fijó o no dio como determinante el hecho de quién lo acompañaba, porque imagínese, hermano, qué triste debe ser estar lleno de 12 personas en su vida y decir: te vamos a acompañar hasta la muerte. Y cuando estás siendo azotado, la gente te abandona y te mira desde afuera. Lo que hicieron los discípulos, y es más, el que más decía que quería estar contigo, te negó 3 veces. No cualquiera puede resistir eso. Sin embargo, Jesús dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y eso significa despertar. Diga conmigo: despertar. Despertar. Despertar es mantenerse alerta, es conectarse con Dios, es orar en todo tiempo. Diga conmigo: todo tiempo. Todo tiempo. Más adelante le voy a contar una instancia que yo vi y que me bendijo mucho. Orar en todo tiempo, hermano. La palabra nos llama a poder orar en todo tiempo. Oren por todo, dice la palabra del Señor en Filipenses. ¿Sí? De repente nosotros tratamos de excluir a Dios de algo porque, bueno, es algo demasiado fácil, es algo demasiado cotidiano, no tiene tanta relación espiritual directa con Dios. Pero la palabra del Señor dice que oremos por todo. ¿Sabe por qué tenemos que orar por todo? Porque así se marca nuestra dependencia de Dios. Entonces la gente que no ora es alguien literal, querido hermano, y se lo digo con mucho cariño a los que están también mirando. Aquel que no ora es aquel que está lentamente sacando a Dios de la esfera de su vida, de su sufrimiento, de lo que está pasando, de su cansancio. Está diciendo: bueno, aquí no te metas, Señor, porque esta parte me da como vergüenza decírtela. Y muchos quizás en algún momento anduvimos así. Pero la palabra es enfática cuando decía: que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe cuál fue el resultado? El resultado fue de que vino un ángel y lo fortalecía. Vamos a ir avanzando. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 6, la Reina Valera dice lo siguiente, dice: por tanto, no durmamos como los demás, ¿sí? Sino velemos y seamos sobrios, ¿sí? Aquí hay un comodín, una coincidencia entre el texto anterior que estábamos leyendo y lo que estamos leyendo ahora. Jesús dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Y acá vuelve a repetir el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, dice: velen y sean sobrios.
Velen no es llevar tanta vela, sino que es llevar la palabra del Señor. Decir velen, es estar en vela, es estar en otra, entre comillas, en estos tiempos es estar alerta. Alerta espiritualmente. ¿Sí? Hay unos textos antiguos, si usted puede leer y tiene la dicha de leer diferentes textos antiguos, hablo de libros de 1950 para atrás, hablan de que y pasó en vela toda la noche, porque significa que está en un estado en que no te permite descansar, no te permite dormir, no te permite adormecerte. Eso es estar en vela. Dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Entonces aquí le hablo de un contexto para poder ir hablando directamente de esto. Hace un tiempo atrás veía un video que mostraba literalmente el huerto de Getsemaní como está el día de hoy, y es literalmente, queridos hermanos, un campo lleno de puros arbolitos que da como fruto las aceitunas. Ese es más que nada para que usted se lo imagine. Y acá busqué una traducción de qué significa Getsemaní, y dice que en arameo, traducido al español, dice que Getsemaní literalmente significa prensa de aceite. Y dice, es un lugar o sembradío de árboles de olivo que servían para el sustento de los lugareños, ya que estos vivían de la producción y venta de los productos de la oliva. Ejemplo, el aceite de oliva, las aceitunas y los derivados. Entonces la gente que vivía en Getsemaní tenía y acostumbraba a tener esos huertos para poder orar. Dentro de esos arbolitos se encontró Jesús orando, diciendo, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, dice la Reina Valera, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sabe, hay algo que necesitamos poner atención, sobre todo en este tiempo. Dice la palabra que Él se mantuvo en vela mientras, velando, orando, mientras sus discípulos estaban durmiendo, y decía que era tal la presión y la carga que Él tenía que en un momento sintió angustia y empezó a sudar sangre, sudar gotas de sangre. Y lo vemos acá. Dice, Getsemaní también hace alusión a un lugar de rendición donde Jesús haría la gran oración al Dios del Padre, determinando más, no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús evoca a sus discípulos la importancia de mantener una vida de oración como una gran muestra de un despertar espiritual que enlaza el corazón del hombre con el de Dios y que ayuda a fortalecer la fe del creyente. Entonces, dice, cuando enseña a sus discípulos, y aquí hay un nexo y una conexión directa con lo que estamos viendo ahora. Jesús, cuando sorprende a sus discípulos durmiendo, le dice, levántense y velen y oren para que no entren en tentación. Y hay una conexión directa en esto con la oración que Jesús hizo al principio cuando Él enseñó a orar a sus discípulos. Por eso que yo partí primero diciendo que toda la Biblia está conectada y que Jesús es tan perfecto que todas las cosas que Él enseña están todas conectadas unas con otras. Hay un apunte que encontré que decía que la gran tentación no habla solamente de pequeñitos pecados, sino que la gran tentación del hombre al no orar es ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando usted no ora, está absolutamente y radicalmente yendo en contra de la voluntad de Dios, porque la palabra del Señor dice, oren sin cesar, oren sin terminar. Estén en todo tiempo manteniéndose en vela orando para que no entren en tentación. ¿Y sabe qué? Esto está conectado directamente con Mateo capítulo 6, verso 10, cuando Jesús enseña a sus discípulos y le dice, vamos a practicar la oración. Y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo oro, manifiesto el primer gran síntoma del despertar espiritual. Y el despertar espiritual me ayuda a mí a estar alineado y a estar conectado con la voluntad de Dios. Por lo tanto, no me va a resultar tan enemiga la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Está conmigo en esto? Amén. Mire, vamos rápido. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los hebreos, y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Le tenía. Lucas capítulo 22, versículo 44 y 45, acá habla otra cosa y dice, y estando Jesús en agonía, oraba más intensamente.
Cuando está alineado a la voluntad de Dios, en vez de no encontrar la respuesta de inmediato, no es una persona que se desinfle y que diga, bueno, no voy a orar más, me estaba yendo mejor antes que ahora, sino que decía, y estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Increíble. Entonces acá dice, esto muestra que la ira de Dios debía juzgarlo como si él y él solo fuera el único pecador que jamás haya existido, aunque él no era en absoluto un pecador. Esto causó aquella agonía. Por lo tanto, su muerte no solo era un gran ejemplo de resignación y sacrificio como las multitudes presumen. Cuando Jesús sudaba sangre, se describe un hecho admitido que bajo extrema presión mental, y esto está científicamente comprobado, hermano, cuando uno está en un estado absoluto de agonía, de ansiedad y de estrés, dice que los poros se dilatan por la presión mental y se llega a hacer una, no es que sude literalmente sangre, sino que los vasos sanguíneos se empiezan a dilatar y empiezan a mezclarse con el sudor del hecho de estar nervioso. Y eso empezó a pasar en el rostro de Jesús. Y algunos dirán, ¿y por qué será eso? Porque espiritualmente pasó algo, queridos hermanos. La palabra del Señor relata en Isaías y dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Dice, nuestro castigo fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. ¿Sabe lo que pasó cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní? Vino un peso espiritual sobre Jesús en el cual cargó todos los pecados de la humanidad. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de Cordero de Dios. Por eso hablamos de que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No entiendo eso. Se lo voy a explicar resumidamente. Cuando antes de Cristo estábamos en la época de la ley, la palabra revela en Romanos que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Donde está la ley de Dios y no se cumple, existe ira de Dios porque Dios dio la ley. Y dice que la palabra también dice, por cuanto todos pecaron, todos están excluidos de la gloria de Dios. Pero la palabra del Señor dice que también Él fue fiel para enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se lo explico en otras palabras. Cuando estábamos en la ley de Moisés, para que Dios me pueda limpiar de mis pecados, tenía que yo ofrendar un animalito de acuerdo a la magnitud, a la gravedad de mi pecado, para que ese animal espiritualmente pudiera absorber todo el peso de mi pecado, solamente el mío. Y como yo era merecedor de la muerte, el que se hacía merecedor de la muerte era el carnero, era la paloma. Por eso se daba eso. La palabra del Señor, imagínense, que dice y hablan los eruditos y los expertos que cuando Jesús oró en el Getsemaní, llevó consigo la carga de los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. Y por eso dice la palabra, más Dios lo exaltó a lo sumo, porque Él llevó todos nuestros pecados. Imagínense que si nosotros hubiéramos sido de aquellos que hubiéramos vivido en esa época, yo siempre lo digo medio en broma, medio en serio, hubiera tenido que haber ofrendado un búfalo, un cetáceo grande por la magnitud de mi pecado, pero Dios fue fiel y justo para que pudiéramos nacer en esta época de gracia, donde el sacrificio ya fue expuesto en la cruz y nosotros podemos ser limpios, transformados, sanados, perdonados, redimidos y poder estar delante de la presencia del Señor sin necesidad de tanta engorrosidad y poder decirle al Señor, Señor, gracias porque tú me despiertas a tu gloria, no por mi mérito, sino que a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz, y tengo un futuro y tengo una esperanza. No que yo lo haya merecido, sino que lo hizo a través de tu sangre preciosa derramada en la cruz. Amén. Entonces, imagínense ese contexto. Jesús se hizo obediente y nos dio ese futuro y esa esperanza y se manifestó de esa forma porque Él sabía de que Él iba a ir a la cruz, pero también sabía de que nosotros, al escuchar el mensaje de salvación y las buenas noticias, también tendríamos libre acceso soberano a la gracia. Amén. Qué bueno que podamos estar viendo esto. Dice en esto... Jesús llevó todos nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el gran síntoma de una vida despierta a lo espiritual? Aquí necesitamos concentrar nuestra atención, queridos hermanos, porque esto se transforma en un motivo de oración, no solamente en este tiempo de Semana Santa y de pensar en el sacrificio de Jesús, sino que también tiene que ser en un hábito que tiene que transformarse en nosotros, que estamos ahí en ese lugar batallando y peleando la buena batalla, como dice el apóstol Pablo. Necesitamos nosotros despertar espiritualmente
espiritualmente para poder despertar a otros. El que se despierta primero, despierta a los demás. Compruébelo usted en su casa. El que se despierta primero, despierta a los demás. ¿Sí? Yo creo que sería una seria pérdida de tiempo, queridos hermanos, que nosotros tengamos que hacer algo importantísimo y no tendría mucho sentido imaginarse en una escena en que todos en un lugar congregados estén durmiendo y uno despierte de los primeros y diga, bueno, voy a sentarme acá a esperar que el otro despierte para ver si toma la iniciativa de despertar. Hay gente que no se despierta ni a palo, hermano. ¿Sí? Pero la palabra del Señor nos enfatiza, dice, levántense, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Sabe? Una noticia importante es que el encargo de Dios, número 1, manifiesta apoyo. Segundo, nos da esperanza. Tercero, nos fortalece. Y cuarto, nos ayuda a empoderarnos para despertar al resto. Amén. Vamos a verlo rápidamente. ¿Cuál es el síntoma de una vida despierta? Una vida de constante oración. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué hay que orar? ¿Por qué hay que hacerlo? Es un encargo de Dios, pero ¿por qué? Porque Jesús así lo enseñó. Creo que acá Christopher, que está presente, debe acordarse que hace 2 años veíamos en los discipulados que cuando existe una nota en la Biblia en rojo es porque es una orden de Jesús y esa orden de Jesús tiene que cumplirse ahora ya. Cuando dice, y da la casualidad que este versículo central en algunas Biblias aparece en rojo porque son palabras directas de Jesús. Y dice, velen y oren. No es algo que lo podamos postergar para mañana, es algo que tenemos que hacerlo ahora ya, terminando el servicio, orando, ahora, clamando al Señor. Entonces, porque Jesús así lo enseñó y lo enseñó con el mejor ejemplo de todos. Lucas capítulo 5, verso 16 dice, mas él se apartaba, diga conmigo, se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Sí? No es que Jesús diga, bueno, ustedes oren y yo los voy a esperar acá. No, predicó con el ejemplo. ¿Sí? Y da la casualidad que esto pasa después de un milagro grande donde la gente lo perseguía y él estaba lleno y rodeado de gente. El ministerio estaba empezando a tener éxito. Pero después él decía, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mantenía un hábito de oración. ¿Sí? Segundo, porque una vida de oración es la antesala de la victoria que Jesús ha abierto para nosotros. Aun cuando Dios responda que no. Aun cuando Jesús diga, bueno, que se haga tu voluntad y no la mía, y resulta que la voluntad de Dios va en contra de lo que yo quiero, aún a pesar de eso, Jesús nos da la victoria. Y lo dice Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39, dice, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice el apóstol Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, y aquí está hablando de los demonios, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, no es que me enfoque solamente en mi voluntad, sino que me enfoco en el amor de Dios, porque dice su palabra que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una victoria. La oración me relaciona con Dios, la oración me ayuda a empoderarme, la oración me fortalece mental y espiritualmente, la oración ayuda a desarrollar mi lenguaje para poder hablar con Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, pero quizás en algún momento cuando nosotros iniciamos en este viaje espiritual, la primera oración nunca fue igual que la última. ¿Sí? La primera oración era como, Señor, gracias, amén. Sí, pero cuando nosotros llevamos un training, un hábito, empezamos a darnos cuenta de lo importante que es conversar con Dios. Conversar con Dios. Número 3 dice, porque una vida de oración refleja el carácter de Jesús en nuestra vida. Orando estamos respetando lo que Jesús nos dijo. Velen y oren para que no entren en tentación. Lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa esto? Renunció a su divinidad. Renunció a lo que él tenía por causa de nosotros. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí quiero hacer otro paréntesis. La oración produce sometimiento a la voluntad de Dios y me hace obediente. Amén. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Número 4 también nos habla, dice, porque nos da seguridad ante los ataques del enemigo y los engaños de la carne. Y aquí nos vamos unos versículos antes del relato principal que habla de Jesús, que habla de velar y orar. Unos versículos antes, Simón Pedro le dice al Señor, Señor, yo voy hasta la muerte contigo. Tú y yo somos uña y mugre, yo contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo a Pedro, de cierto te digo, que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y eso se cumple. Dice que después Pedro negó a Jesús, le dijo, no lo conozco. Imagínense una persona que le diga a usted, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y viene otra y te dice, no, pero tú te viste igual que ellos, hablas igual. No, es alcance nomás. Yo no conozco a esa persona. Y justo se cumple eso. Ya hace un tiempo atrás predicaba algo que también había descubierto alguien y que lo dio como una enseñanza de parte de Dios. Dice que hay una coincidencia en las veces que Pedro negó a Jesús 3 veces. Una coincidencia que es muy notoria. Hay una coincidencia entre eso y la vez en que Jesús, antes de ascender al cielo, le encarga el ministerio a Pedro, porque le pregunta exactamente 3 veces, Pedro, ¿me amas? Como que hay un nexo. Por cada vez que lo negó, le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor, que te amo. Y ahí lo estaba diciendo de verdad. Y ahí fue incluso capaz de ir a la muerte. Le cuento un poquito de historia. Pedro lo condenaron a muerte, a morir en la misma cruz. Y se dicen los relatos que tuvieron que invertir la cruz porque Pedro dijo, no soy digno de morir como mi Señor. No está en la Biblia, pero se cuenta, hay una, y los eruditos y la gente que sabe de la Biblia, porque cuando se dio cuenta de que Jesús era algo más que una simple palabra de esperanza, sino que era una decisión de vida, fue capaz de decir, no soy capaz a su vez de separarme de Jesús, porque Jesús lo es todo para mí. Lo es todo para mí. Amén. Entonces, dice Lucas capítulo 22, 31 y 32, y avanzo rápido en esto, dice Jesús a Simón, Simón dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, para remecerlos, para sacudirlos, como a trigo. Pero yo he rogado, otra versión dice, yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma, dice, a tus hermanos. ¿Sabes lo que está queriendo decir? Que Jesús está rogando, intercediendo al Señor por nosotros para que nuestra fe no falte. Pero también es responsabilidad de nosotros despertar a los demás. Entonces aquí le quiero dar una frase. El que está despierto, despierta. Amén. Dígale que está a su lado, tengo que despertarte. Tengo que despertarte. Amén. Ya estamos terminando. Santiago capítulo 5, verso 16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. O sea, aquí está reafirmando el texto anterior. El que está despierto, despierta. Entonces dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La Reina Valera 1960 dice que la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Amén. Entonces, el último punto dice, porque orar nos acerca cada vez más a Jesús. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces Jesús oraba en Getsemaní y decía, Señor, que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que el resultado de eso, por estar orando conforme a la voluntad de Dios, dice que bajó un ángel del cielo y lo fortalecía mientras estaba pasando la agonía.
Yo quiero decirte lo siguiente: cuando estamos delante de la presencia de Dios, y en esto focalicémonos en esta temporada, querida familia, cuando estamos en tiempo de discernimiento y discernimos los tiempos de Dios y somos entendidos y despiertos en los tiempos, el Señor nos fortalece, el Señor nos anima, el Señor despierta nuestra vida para que nuestro espíritu, nuestra carne, lo que somos nosotros pueda ser fortalecido en todas las cosas, porque la palabra del Señor nos llama a nosotros que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alguien que pueda decir amén a eso esta noche. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Salmo 145, verso 18, dice: el Señor está cerca de quienes lo invocan. De quienes lo invocan. De veras, dice. De verdad, dice la otra traducción. El Señor está cerca. Cercano está Jehová a los que lo invocan. A los que lo invocan de veras. Entonces, ¿por qué Jesús pudo resistir, queridos hermanos? No fue solamente porque Él es varón perfecto, porque Él tuvo las mismas debilidades que nosotros. La palabra del Señor dice que no tuvo esa condición como cosa que aferrarse, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Póngase de pie, querido hermano. No lo torturo más. Hace 7 años atrás, mientras estaba en un evento fuera de Chile, me tocó estar con una familia, una pareja de pastores que llevaban más de 40 años en el ministerio, y me di cuenta de un hábito que ellos tenían que a mí me sorprendió mucho. Mucho. Cosa que había, ellos oraban. Entonces nos metíamos en el auto para poder ir a la iglesia, y antes de la reunión, en el mismo auto: Señor, te pedimos por favor que ninguna cosa del auto falle, acompaña nuestra entrada, nuestra salida. Íbamos a comer, se ponían a orar. Antes de dormir, se ponían a orar. Antes de salir, se ponían a orar. Oraban absolutamente por todo. Oraban por todo. Y empezó a predicarme eso. Y yo al principio dije: no estarán exagerando, porque oraban incluso antes de poder ir a comprar. Y decía que conocía gente que antes de poder salir de vacaciones oraban. Antes de ir imagínense alguien, antes de ir a la playa: Señor, te pedimos por favor, ayúdame a disfrutar el paisaje, amén. Solamente una oración como esa. Y me encontré con esto. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice, no, si lo pueden poner en la pantalla, dice: no se preocupen por nada. En cambio, dice, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Esa palabra es una palabra para nosotros en esta noche, queridos. Es una palabra para nuestra vida. Mira lo que dice: así experimentarán la paz de Dios. La Reina Valera dice que sobrepasa, que supera todo lo que nosotros podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón, su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. O sea que, en resumen, ¿orar sirve? Sí. ¿Orar sirve? Sí. Si hay algo que te desanima, si algo te desalienta, si hay algo que está provocando agonía en esta noche, lo vamos a entregar delante de la presencia del Señor. Pero también hay un encargo en este tiempo: el que está despierto, despierta. El que está despierto, despierta. ¿Cómo puedo yo comenzar a despertar lo que Dios está haciendo en la casa? Orando por el resto, orando por lo que a Dios le importa, orando por lo que se está adormeciendo, orando por los que están dormidos, orando por lo que Dios está tratando de decirnos y de hablarnos. Estábamos conversando con el pastor hace un tiempo atrás y hablábamos de la importancia de poder despertar, porque viene un tiempo de avivamiento, hermano, y yo lo declaramos y lo creemos en el nombre del Señor. Viene un tiempo en que Dios va a avivar todo lo que estamos haciendo. No es casualidad de que sintamos la presencia del Señor tan fuerte en los últimos servicios, porque hay un mover de parte de Dios que va a traer libertad, pero necesitamos nosotros mantenernos en esa conexión. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén. Cierre sus ojos ahí en ese lugar donde está. Cierre sus ojos al Señor y decimos: Señor, que se implante en nosotros, Señor Jesús, ese hábito de poder estar en tu presencia, de no esperar, Señor, las cosas que puedan hacer los demás, o no dependamos de la espiritualidad del resto, Señor, para poder estar contigo.
Porque tú no dependiste, Señor, de tus discípulos cuando fuiste a la cruz, Señor. Qué importante es eso, Padre Celestial. Qué importante es eso, Señor Jesús. Declaramos con todo nuestro corazón que no dependemos de nadie más que de ti, Padre. Y así como tú fuiste hasta la cruz, Señor, y te hiciste fuerte en medio de toda la agonía, Señor, hoy, Padre amado, queremos, Señor, también fortalecernos en ti. Ayúdanos, Padre amado, ayúdanos, despiértanos, Señor Jesús. Enséñanos, Padre, en todo lo que nosotros tengamos que hacer, en lo que tengamos que decir. Perfecciona, da sabiduría, da entendimiento, Señor. Úngenos, Padre amado, así como tú ungiste a los grandes apóstoles de la antigüedad. Así también, Señor, tu mismo Espíritu es aquel que nos ayuda y nos alienta. Levante su voz al Señor.